Patología general de las enfermedades infecciosas. En Robinson, el PDF de octava 333. Historia, enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, agentes del bioterrorismo, categorías de los agentes infecciosos, transmisión de los microbios, vías de infección, diseminación de los microbios en el organismo, salida microbiana del organismo, evasión de la inmunidad por los microbios, cómo causan enfermedad los microbios y sus mecanismos de lesión vírica bacteriana, mediados por inmunidad del huésped, patrones de las respuestas inflamatorias a la infección, infecciones del huésped inmunodeprimido, técnicas para el diagnóstico de los agentes infecciosos. En muchos aspectos las enfermedades infecciosas son tan importantes en la historia de la humanidad como las guerras y los desastres naturales. Consideremos la peste negra de la Edad Media, la muerte masiva de indios americanos por el sarampión y la viruela, muchas más que por balas y hambre, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La enfermedad infecciosa es también una importante fuerza motriz en la evolución de los vertebrados, en la base del desarrollo y la complejidad progresiva del sistema inmunitario humano. A pesar de los avances médicos, solo hemos desarrollado realmente un puñado de estas enfermedades. Merece la pena señalar que casi todas las victorias se deben a programas de inmunización, por ejemplo, viruela, tosferina, poliomielitis y sarampión, que triunfan al aumentar nuestra propia inmunidad, aunque el empleo de antibióticos ha contribuido a suavizar algunas enfermedades infecciosas, como cuando ha sido indiscriminado, se ha producido irónicamente el desarrollo de patógenos cada vez más virulentos y resistentes a múltiples antibióticos. Como consecuencia, los microbios, una vez fácilmente controlados, han vuelto rugiendo como cepas resistentes, los agentes causantes de la tuberculosis, malaria, salmonella, gonorrea e incluso de estreptococos poco virulentos. Así, las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa importante de muerte de todo el mundo. En los países en desarrollo, las condiciones de vida insalubres y la malnutrición contribuyen a una carga masiva de enfermedades infecciosas responsables de más de 10 millones de muertes al año. La mayoría se producen en niños, especialmente por infecciones respiratorias y diarreicas. Incluso en Estados Unidos, dos de las principales causas de muerte son atribuibles a infección, neumonía y sepsis. Las enfermedades infecciosas son causas de muerte especialmente importantes en los individuos de edad avanzada y en los afectados de SIDA, así como de enfermedades crónicas. Los avances médicos como la quimioterapia antitumoral y la inmunosupresión para el trasplante de órganos han creado también una clase totalmente nueva de pacientes vulnerables a los microorganismos, generalmente inocuos, pero no obstante oportunistas. En vista de lo que parece ser una embestida furiosa de microbios, conviene recordar que la cooperación entre el microorganismo y los humanos es la regla, la enfermedad es la excepción. En efecto, si nuestra flora intestinal normal, sin ella estaríamos en riesgo de padecer déficit de vitamina K y dependemos de la flora vaginal normal para prevenir las infecciones por cándida. La mayoría de estas relaciones son simbióticas, de beneficio para ambas partes, o en lo peor, comensales. El pasajero comparte el alimento después del alimento del huésped sin causar peligro. Cuando los microbios causan enfermedad, la naturaleza y extensión de la patología dependen de la virulencia o patogenicidad del microorganismo, la respuesta del huésped. En consecuencia, la infección en el sentido microbiológico no es sinónimo de enfermedad infecciosa en el sentido clínico. La enfermedad infecciosa se produce cuando hay lesión tisular o la fisiología del huésped se encuentra alterada. El objetivo de este capítulo es subrayar los mecanismos generales por los que los microorganismos infecciosos causan patología. Solo describiremos unos pocos de los muchos patógenos humanos. Para ilustrar conceptos específicos de patogenia microbiana, en los capítulos que se centran en los aparatos de los órganos individuales puede encontrarse una mayor cobertura de la mayoría de los microorganismos. Historia no solo es interesante una visión panorámica de la evolución de nuestro conocimiento sobre las enfermedades infecciosas, sino que proporciona una perspectiva histórica importante por comprender los conceptos de la patogenia microbiana. La microbiología, la inmunología, las enfermedades infecciosas e incluso la salud pública se han hallado muy introducidas a lo largo de la historia. Edward Jenner observó que las ordeñadoras que trabajaban con vacas eran resistentes a la viruela. Su observación, iniciada en 1796, sin conocer siquiera la agente etiológica, llevó en último término a la comprensión de la inmunidad cruzada e inmunización. Sabemos que en la actualidad el virus de la viruela, vaccina, induce respuestas de anticuerpos que neutralizan la posterior infección con el virus de la viruela humana, variola, considerablemente más violento. 70 años después, en 1865, Louis Pasteur fue el primero en demostrar que los microorganismos pueden causar enfermedad, teoría del germen de la enfermedad, y creó también las primeras vacunas atenuadas, incluida una contra la rabia en 1885. En 1882, Robert Koch propuso los criterios para relacionar un microorganismo específico con una enfermedad. Los postulados de Koch es interesante señalar que se aplicaron por primera vez en relación entre el bacilo y el carbunco, con su constelación patológica específica. Requiere que se encuentra el microorganismo causal en las lesiones de la enfermedad. Se aísla el microorganismo en el cultivo. La inoculación secundaria del microorganismo purificado causa lesiones, por lo general en animales de experimentación. Y se recupera el microorganismo del animal experimental. La microbiología moderna basada en la genética molecular llegó en 1944 cuando Oswald Avery demostró que la transferencia de ácido ribonucleico ADN de Streptococcus pneumoniae virulento
a no virulento transformaba este en un fenotipo virulento. Se demostraba así de modo concluyente que el ADN es el material responsable de la transmisión de los rasgos genéticos y fue el punto de partida para la expansión de la investigación en la genética molecular que continúa hasta el presente. La mejora en las técnicas de cultivo celular y tisular llevó a nuevos avances en las enfermedades infecciosas. Previamente, la propagación vírica se basaba en realizar pases por animales huéspedes, lo que hacía problemática la manipulación y la observación. El cultivo con éxito de los poliovirus en tejidos fetales humanos y en los fibroblastos de prepucio en frascos rotantes, realizado por Enders y Weller en 1943, llevó al desarrollo de vacunas con organismos muertos con formol, en último término con microorganismos vivos atenuados. Mucho más tarde, la identificación en 1984 del virus de la inmunodeficiencia humana VIH por Montagnier y Gallo llevó al posterior desarrollo de pruebas diagnósticas para el cribado de sangre y a tratamientos antivíricos basados en la comprensión de la estructura de enzimas concretas del VIH. La carrera estaba lanzada en todo el mundo para el desarrollo de la vacuna efectiva. En la actualidad se conocen las secuencias genómicas completas de muchas especies, incluidos microbios humanos, lo cual es muy prometedor para investigaciones futuras sobre la patogenia, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas nuevas y emergentes. Algunas enfermedades infecciosas han coexistido con los humanos a lo largo de nuestra historia. Si se ha conocido la lepra desde al menos de los tiempos bíblicos. Se han encontrado esquistosomas en momias egipcias y muchas bacterias, hongos y virus han causado plagas, probablemente incluso a los humanos prehistóricos. No obstante, la llegada de nuevas enfermedades ha marcado la historia de la humanidad y cada año se escribe una cifra sorprendente de nuevos agentes infecciosos. Por ejemplo, en esta tabla algunos agentes infecciosos reconocidos recientemente y enfermedades que causan: el 77, ébola, fiebre hemorrágica epidérmica, virus anta, fiebre hemorrágica con nefropatía, Legionella pneumófila y Campylobacter jejuni, enfermedad de los legionarios y enteritis. En 1981, Staphylococcus aureus, síndrome de shock tóxico. En 1982, Escherichia coli o 157 H7, síndrome hemolítico urémico. Borrelia burgdorferi, enfermedad del IME. En 1983, VIH-Sida, Helicobacter pylori, úlceras gástricas. En 1988, hepatitis E, hepatitis de transmisión intestinal. En 1989, hepatitis C, hepatitis crónica. En 1992, virus de cólera 0139, nueva cepa de cólera epidémica. Bartonella Genselae, enfermedad por arañados o de gato. En 1995, KSHB, HHV8, sarcoma de Kaposi en SIDA. En 2002, virus del Nilo occidental, parálisis flácida aguda. Y en 2003, coronavirus SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Por ejemplo, la sífilis venérea era desconocida antes del sitio de Nápoles en 1494. La enfermedad de los legionarios apareció por primera vez en 1976 en Filadelfia. La enfermedad del IME emergió por primera vez a mediados de la década de 1970. El SIDA no fue reconocido hasta comienzos de la 1980 y la bacteria carnívora es un tema popular reciente en la prensa sensacionalista. Las causas infecciosas de algunas enfermedades nuevas, por ejemplo gastritis por helicobacter, hepatitis B y C, diarrea por rotavirus y neumonía del legionario, no eran reconocidas previamente en gran medida porque los agentes infecciosos eran difíciles de cultivar. Otras infecciones pueden ser genuinamente nuevas en los humanos, por ejemplo VIH, causante del SIDA, Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad del IME, y nuevas cepas exóticas del virus de la gripe. Tales entidades aparentemente nuevas surgen probablemente a partir de mutaciones microbianas y o recombinaciones entre diferentes microorganismos que alteran sus factores de virulencia o cambian su especificidad de huésped. Ciertas enfermedades nuevas se están reconociendo solo por la existencia de una cohorte cada vez mayor de huéspedes inmunocomprometidos, por ejemplo citomegalovirus, herpes virus del sarcoma de Kaposi, etc., Mycobacterium avium intracelulares, Pneumocystis gyrovesi, carini y Cryptosporidium parvum. Los cambios en el medio ambiente pueden aumentar las tasas de otras enfermedades infecciosas. La reforestación de la parte oriental de Estados Unidos llevó a aumentos masivos en ciertos ratones y portadores de las garrapatas que transmiten la enfermedad del IME, babesiosis y ehrlichiosis. Por último, se ha mencionado anteriormente la aparición de cepas multiresistentes de M-tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, representa también un reto para la medicina. También los agentes del bioterrorismo, la utilización armamentística de los agentes biológicos como estrategia terrorista ha constituido desde hace mucho tiempo una amenaza teórica que por desgracia se convirtió en realidad con los ataques de Carbunco en Estados Unidos en el 2001. Los Centers for Disease Control and Prevention han evaluado los microorganismos que plantean el mayor peligro como armas a tenor de la eficiencia de la transmisión de la enfermedad, dificultad de propagación y distribución microbiana, dificultad para defenderse de ellas,
Categorías de los agentes infecciosos. Los agentes que causan enfermedad infecciosa varían en el tamaño, desde 27 kilodaltons de la proteína piriónica, de 20 nanómetros de poliovirus a 10 metros de un palatelminto. Las siguientes descripciones sucintas de la categoría de agentes infecciosos no son exhaustivas, sino que solo aportan los conceptos importantes. Priones. Los priones son formas anormales de una proteína priónica, PRP, normal del huésped, que se encuentra en elevadas concentraciones en las neuronas. La función de la PRP, o sea, proteína priónica, es desconocida. Los priones, el nombre deriva de las partículas proteináceas infecciosas, causan encefalopatías espongiformes transmisibles, que incluye el CRU, asociada con el canibalismo humano, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, SJ, asociada con trasplantes corneales, entre los otros procedimientos, encefalopatía espongiforme bovina, EEB. Aquí agentes potenciales de bioterrorismo, aún transfuturismo, peste, viruela, tularemia, fiebres hemorrágicas víricas, virus, fiebre hemorrágica, crimen de Congo. Enfermedades agentes, esas son enfermedades agentes de categoría A. Las de B: brucelosis, toxina, epsilon clostridium, amenazas sobre seguridad de alimentos, especies salmonella, Escherichia coli, muermo, Bacteria malaria. Estas son utilizadas en terrorismo. Enfermedades agentes C: amenazas como enfermedades infecciosas emergentes como el virus de Nipah y hantavirus. Y clases de patógenos humanos y sus hábitats. Clases de patógenos humanos y sus hábitats. Taxonómico: tamaño, sitio de propagación, especie muestra. Priones, proteínas. Taxonómico: priones, tamaño, proteínas. Sitio de propagación intracelular, especie de muestra, PRP. Enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Virus, 20 a 300 nanómetros. Intracelular obligado, poliovirus, poliomielitis. Clamidias, 200 a 1000 nanómetros. Intracelular obligado, clamidia trachomatis, tracoma o retritis. Riquecias, 300 a 1200 nanómetros. Intracelular obligado, riquecias, prowazeki, tifus exantémico. Micoplasmas, 125 a 300 nanómetros. Extracelular, micoplasma, neumonía típica. Bacterias, 0,8 a 15 micrómetros. Cutáneo, mucosa extracelular, intracelular. Bacterias, estafilococos aureus, virus, cólera, estreptococcus pneumoniae, bacteria. Esto está causa en herida, el cólera, neumonía, micobacteria, tuberculosis. Hongos de 2 a 200 micrómetros. Cutáneo, mucosa extracelular. Cutáneo, Trichophyton sp, tiña del pie atleta. Mucoso, Candida albicans, aftas. Extracelular, Sporotrix kenki, esporotricosis. Intracelular, facultativo, histoplasma capsulatum, histoplasmosis. Protozoos de 1,50 micros. Mucoso, Giardia, Giardiasis. Extracelular, Trypanosoma gambiense, enfermedad del sueño. Intracelular facultativo, Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas. Intracelular obligado, Leishmania donovani, Calazar. El Mintos, de 3 milímetros a 10 m. Mucoso, enterobios vermiculares, enterobiasis. Extracelular, Wuchereria bancrofti, filariasis. Intracelular, Trichinella spiralis. Los virus son microorganismos intracelulares obligados que dependen del aparato biosintético replicativo. Pero estábamos hablando de popular de las proteínas PRP, proteína priónica, popularmente como enfermedad de las vacas locas, y variantes son las enfermedades que estaba mencionando. Las encefalopatías espongiformes se producen cuando una PRP sufre un cambio de conformación, plegamiento que confiere resistencia a las proteasas. Las PRP resistentes a las proteasas promueven a continuación la conversión de PRP normal sensible a las proteasas a la forma normal, lo que explica la naturaleza infecciosa de estas enfermedades. La acumulación de PRP anormal produce daño neuronal y cambios espongiformes espumosos distintivos en el cerebro. Se han observado mutaciones en la PRP espontáneas o hereditarias que hacen que la PRP sea intrínsecamente resistente a las proteasas en las formas esporádicas y familiares de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs respectivamente. Ahora, si los virus son microorganismos intracelulares obligados que dependen del aparato biosintético replicativo celular para su propia proliferación, constan de un genoma de ácido nucleico rodeado de una capa proteica denominada cápside, y en ocasiones una membrana lipídica derivada del huésped. Los virus se clasifican según la combinación de su genoma de ácido nucleico ADN o ribonucleico ARN, pero no ambos. Forma la cápside icosaédrica o helicoidal. Presencia o ausencia de una cubierta lipídica, modo de replicación, tipo de célula huésped preferida, denominado tropismo
o tipo de patología que causan. Dado que los virus son individualmente más pequeños que los límites de la resolución de la microscopía óptica de 20 a 300 nanómetros de tamaño, se visualiza mejor por microscopía electrónica. Sin embargo, ciertos virus tienen propensión de agregarse dentro de las células que infectan y forman cuerpos de inclusión característicos que pueden verse por microscopía óptica y pueden ser de utilidad desde el punto de vista diagnóstico. Así, las células infectadas por el CMV notablemente aumentadas de volumen, de ahí el prefijo citomegalo, y tienen cuerpos de inclusión característicos, tanto inclusiones nucleares y isofínicas como inclusiones citoplásmicas basófilas más pequeñas. En comparación, los herpes virus pueden formar una gran inclusión nuclear rodeada por un halo transparente. En las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B, el antígeno de superficie de la hepatitis B, superficie antígena, acumulados forman los denominados hepatocitos en vidrio esmerilado. Sin embargo, debe recalcarse que la mayoría de los virus no dan lugar a inclusiones fácilmente demostrables. Los virus dan cuenta de una gran proporción de infecciones humanas. Diferentes especies de virus pueden producir el mismo cuadro clínico, por ejemplo, infección respiratoria superior. A la inversa, un único virus puede causar diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de la edad o del estado inmunitario del huésped, por ejemplo, citomegalovirus. Aunque muchos causan enfermedades transitorias, por ejemplo, resfriado común y la gripe, y otros pueden persistir en el interior de las células del huésped durante años y continuar multiplicándose, por ejemplo, VHV, o sobreviviendo en alguna forma no replicativa con potencial de reactivación e infección latente. Así, el virus herpes zóster parcial establece latencia en los ganglios de las raíces dorsales. La posterior reactivación da lugar al zóster, una lesión cutánea muy dolorosa. Algunos virus pueden también transformar las células del huésped en células neoplásicas, bacteriófagos, plásmidos y transposones. Son elementos genéticos móviles que infectan bacterias y pueden indirectamente producir enfermedad humana al codificar factores de virulencia bacterianos, por ejemplo, adhesinas, toxinas o enzimas. El intercambio de estos elementos entre bacterias con frecuencia dota al receptor con una ventaja de supervivencia, por ejemplo, resistencia a antibióticos, y o convierte bacterias por lo demás no patógenas en virulentas. Bacterias. Las infecciones bacterianas son causas comunes de enfermedad. Las células bacterianas son procariotas, tienen una membrana celular, pero carecen de núcleos delimitados por membrana y otras organelles rodeadas por membranas. Se hallan también revestidas por una pared celular que consta generalmente de péptidoglicano, polímero compuesto de una mezcla de azúcares y aminoácidos. Muchos antibióticos funcionan inhibiendo la síntesis de la pared celular, por ejemplo la penicilina. Las paredes celulares bacterianas se generan en una de dos variantes: una pared gruesa que rodea la membrana celular y que retiene el colorante de cristal violeta gram positivos, y una pared fina que se encuentra en las dos membranas de doble capa fosfolipídica que no retiene el colorante de cristal violeta y son por lo tanto gram negativos. Las bacterias se clasifican atendiendo su tinción por el medio gram, positivos negativos, forman las esféricas o cocos en bastón o bacilos y forma de respiración aerobios anaerobios. Muchas bacterias tienen flagelos que permiten movimientos, otras poseen pili que permiten la unión a las células del huésped. La mayoría de las bacterias sintetizan sus propios ADN y ARN proteínas, pero dependen del huésped para su nutrición. La mayoría de las bacterias permanecen extracelulares, mientras que otras solo crecen en el interior de las células del huésped, que son bacterias intracelulares obligadas, mientras otras pueden sobrevivir y replicarse fuera o dentro de la célula del huésped, bacterias intracelulares facultativas. Las personas sanas, sanas normales están colonizadas por hasta 10 a la 10 bacterias en la boca, 10 a la 12 bacterias en la piel y 10 a la 14 en el tracto gastrointestinal. Las bacterias aerobias y anaerobias de la boca, sobre todo Streptococcus mutans, contribuyen a la formación de la placa dental, causa importante de las caries. Las bacterias que colonizan la piel incluyen Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes. La causa del acné en el colon, el 99.9% de las bacterias son anaerobias. Clamidias, riquecias y microplasmas, al igual que las bacterias de estos organismos, se dividen por fisión binaria y son sensibles a los antibióticos. Sin embargo, se los considera aparte porque crecen de ciertas estructuras. Por ejemplo, micoplasma carecen de pared celular o de capacidades metabólicas. Por ejemplo, clamidia no puede sintetizar adenosina trifosfato, lo que les distingue de las bacterias. Las especies de clamidia y riqueza son microorganismos intracelulares obligados que se replican en vacuolas delimitadas por la membrana de las células epiteliales y en el citoplasma de las células endoteliales respectivamente. Las riquezas tienen una característica notable de su transmisión por vectores artrópodos que incluyen piojos, garrapatas y ácaros. Clamidia trachomatis es la causa de infección más frecuente de esterilidad femenina por cicatrización de las trompas de falopio y de ceguera, causa de inflamación conjuntival y en último término cicatrices y opacidades craneales. Estas son ejemplos de inclusiones víricas. Aquí en la infección por citomegalovirus en el pulmón. Las células infectadas muestran inclusiones nucleares distintivas. La flecha larga. Aquí en el pulmón hay una inclusión nuclear oscura. Y citoplásmicas, eso es nuclear, una inclusión nuclear.
y citoplásmicas mal definidas, flechas cortas. Este es citoplasma y acá están las inclusiones, pero no son tan nítidas. En B, la infección de la mucosa por herpes virus. Las células infectadas muestran inclusiones nucleares en vidrio esmerilado. Inclusión nuclear aquí en forma de vidrio esmerilado, frecuentemente con un halo circundante. Las flechas cortas está señalando el halo. Y aquí finalmente infección por el virus de la hepatitis B en el hígado. En las infecciones crónicas los hepatocitos infectados muestran un citoplasma granular difuso. Un citoplasma granular difuso, vitrio esmerilado, que refleja la acumulación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Citoplasma granular difuso. Aquí se habían estado mencionando algunas enfermedades víricas. Adenovirus que son respiratorios, rinovirus, gripe, influenza o digestivos, papera, rotavirus, hepatitis A. Virus del sarampión en cutáneos, zoster, herpes sistémico con trastornos hematopoyéticos, citomegalovirus, Epstein-Barr, fiebres arbovíricas y hemorrágicas del dengue y fiebre amarilla, crecimientos frucosos, papilomavirus, del nervioso central, poliovirus y virus JC. Decíamos que la vida tracomatitis es la causa infecciosa más frecuente de esterilidad femenina por cicatrización de las trompas de falopio y de ceguera al lesionar. Estos son ejemplos de enfermedades producidas por bacterias, piroquetas y micobacterias. Infecciones por cocos piógenos. Vamos a ver esto acá, así de todo. Categoría clínica o microbiológica, especies y presentaciones frecuentes de la enfermedad. Infecciones por cocos piógenos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Son infecciones por cocos piógenos que causan abscesos, celulitis, neumonía, septicemia. Estreptococos piógenes beta-hemalíticos, infección de las vías respiratorias superiores. Erispelas, escarlatina, septicemia. Estreptococo neumonía, neumococo, neumonía lobular y meningitis. Neisseria meningitidis, meningococo, meningitis cerebroespinal. Neisseria gonorrea, gonococo, gonorrea. Infecciones por bacterias gram negativas frecuentes. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter o Aerobacter. Aerógenes, Proteus spp, Proteus mirabilis, Proteus morgagni, Strata marcensis, Pseudomonas spp o Pseudomonas aeruginosa, causan infección del tracto respiratorio, infección de heridas, abscesos, neumonía, septicemia, endotoxemia, endocarditis. Legionela spp, Hemofila también, enfermedad de los legionarios, enfermedades bacterianas contagiosas y de la infancia, hemófilos influenzae, meningitis, infecciones de tracto respiratorio superior e inferior de la hemófilos influenzae, la Bordetella pertussis, tosferina, la Corynebacterium difteria. Infecciones enteropáticas, Escherichia coli, enteropatógeno, Shigella spp, Vibrio cholerae, Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, causan gastroenterocolitis invasiva o no invasiva, algunas con septicemia, y Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Infecciones por clostridios, Clostridium tetani, tétanos, trismo, Clostridium botulino, botulismo, intoxicación alimentaria con parálisis, Clostridium perfringens, Clostridium septicum, gangrena gaseosa, celulitis necrosante. Estos son causados por Clostridium perfringens. Y Clostridium difficile, colitis pseudomembranoso. Infecciones bacterianas zoonóticas, Bacillus anthracis, el carbunco, pústula maligna, Yersinia pestis, peste bubónica, Francisella tularensis, tularemia, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus, brucellosis, fiebre ondulante, Borrelia recurrentis, fiebre recurrente, Borrelia burgdorferi, Borrelia de Lyme. El treponémicas humanas, Treponema pallidum, sífilis, vejel.
Micobacterianos, Mycobacterium tuberculosis, bovis, tuberculosis, lepra, actinomicetales, nocardia, asteroides, nocardiosis, actinomicesis israel y actinomicosis. Y la estructura de la pared gram negativas y gram positivas, que incluye varias moléculas de superficie implicadas en patogenia bacteriana. Una gram negativa, su membrana externa, que tiene lipopolisacáridos, también adhesinas distintas a pili, y proteína de adherencia, pilus, fimbria. Acá en el centro una delgada capa de peptidoglucano, la membrana interna, y su cápsula, de la misma manera que la gram positiva, que tiene una cápsula más gruesa. Así un peptidoglucano también más grueso no tiene pared, no tiene membrana externa, sino una cápsula más gruesa. Tiene una proteína F, ácido lipoicoico, fibrilla y membrana celular. Morfología bacteriana. Acá tinción de gram del esputo de un paciente con neumonía por Staphylococcus aureus, que muestra cocos gram positivo en racimos. Staphylococcus aureus entre neutrófilos de degeneración. En B, tinción de gram del esputo de un paciente con neumonía por Streptococcus pneumoniae, que muestra cocos gram positivos elongados de parejas y cadenas cortas. En C, tinción gram Clostridium sordelli, cultivado, que muestra una mezcla de bacilos gram positivos y gram negativos, muchos con esporas subterminales, áreas transparentes. En D, tinción de gram de una muestra de lavado broncoalveolar, que muestra bacilos gram negativos intracelulares. Núcleo, citoplasma. Son intracelulares típicas de Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli. En E, tinción de gram en un exudado uretral de un paciente con Neisseria gonorrhoeae, que muestra muchos diplococos gram negativos. En F, tinción de plata de tejido cerebral de un paciente con meningoencefalitis por enfermedad de Lyme. Las flechas indican dos espiroquetas helicoidales, Borrelia burgdorferi. Entonces estábamos diciendo sobre qué, de la clamidia traumática que causa esterilidad femenina y ceguera al lesionar las células endoteliales. La riqueza causa vasculitis hemorrágica, que con frecuencia se manifiesta como erupción, pero también puede causar neumonía o hepatitis, fiebre Q, o lesionar el sistema nervioso central y causar la muerte. Fiebre maculosa de las montañas rocosas, micoplasma y el género estrechamente relacionado a ureaplasma son los organismos de vida libre más pequeños que se conocen. M. neumonía se disemina de persona a persona por aerosoles, se une a la superficie de las células epiteliales en las vías respiratorias y causa una neumonía típica caracterizada por infiltrados peribronquiales de linfocitos y células plasmáticas. Las infecciones por ureaplasma se transmiten por vía venérea y pueden causar uretritis no gonocócica. Los hongos son eucariotas que poseen paredes celulares gruesas que contienen quitina y membranas celulares que contienen ergosterol. Estos constituyentes singulares de la pared y de la membrana son las dianas de la mayoría de los antifúngicos. Los hongos pueden crecer como levaduras gemantes o como hifas filamentosas finas. Las hifas pueden ser septadas, las paredes celulares separan las células individuales, o aceptadas, importante distinción en el diagnóstico clínico. Muchos hongos patógenos muestran dimorfismo térmico, es decir, crecen como hifas a temperatura ambiente pero como levaduras a temperatura corporal. Los hongos pueden producir esporas sexuadas o, más comúnmente, esporas asexuadas conidias. Estas son producidas en estructuras especializadas o cuerpos fructificantes que se originan a lo largo de los filamentos de la hifa. Los hongos pueden causar infecciones superficiales o profundas. Las superficiales afectan típicamente la piel, el pelo o las uñas. Los dermatofitos, amantes de la piel, son especies de hongos confinados a las capas cutáneas superficiales. Estas infecciones reciben generalmente la denominación de tiña en latín larva o gusana, seguido por el área del cuerpo afectada, tiña pedis, que es el pie de atleta, mientras que tiña capitis es la tiña del cuero cabelludo.
Ciertas especies de fúngicas invaden el tejido subcutáneo causando abscesos o granulomas, por ejemplo, esporotricosis y micosis tropicales. Las infecciones fúngicas profundas suelen curar o permanecer latentes en los individuos normales. En los huéspedes inmunocomprometidos, no obstante, pueden diseminarse sistémicamente e invadir tejidos destruyendo órganos vitales. Algunas especies responsables de infecciones fúngicas profundas se limitan a unas regiones geográficas particulares, por ejemplo, coccidioides en la región sudeste de Estados Unidos e histoplasma en el valle del río Ohio. En contraste, muchos hongos que causan infecciones profundas en huéspedes inmunocomprometidos o hongos oportunistas como Candida, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus son ubicuos y colonizan los epitelios humanos normales sin causar enfermedad. En individuos inmunocomprometidos, estos hongos oportunistas dan lugar a infecciones potencialmente mortales, caracterizadas por necrosis tisular, hemorragia y oclusión vascular. Los pacientes con SIDA en particular son víctimas frecuentes del hongo oportunista Pneumocystis jirovecii, antiguamente denominado Carini. Los protozoos escuaretos unicelulares se encuentran entre las principales causas de morbidad y mortalidad en los países de desarrollo. Pueden replicarse intracelularmente en muchos tipos celulares como Plasmodium, hematías, leishmania en macrófagos, o extracelularmente en el aparato urogenital, intestino o sangre. Tricomonas vaginales es un protozoo transmitido sexualmente que puede colonizar vagina y la uretra del varón. Los protozoos intestinales prevalentes en tomoebia histolística cardial amplia tienen dos formas: quistes inmóviles resistentes a los ácidos del estómago e infecciones cuando se ingieren, y trofozoitos móviles que multiplican en la luz intestinal. Los protozoos vehiculados por la sangre, como Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania, se replican en el interior de los insectos vectores antes de la transmisión a los huéspedes humanos. Toxoplasma gondii se adquiere por contacto con gatitos que eliminan el ovoquiste o por consumo de carne no suficientemente cocinada cargada de quistes. Elementos: los gusanos parásitos son organismos multicelulares muy diferenciados con unos ciclos vitales complejos. La mayoría de ellos alternan una reproducción sexuada en el huésped definitivo con una multiplicación asexuada en el huésped o vector intermedio. Así, dependiendo de la especie, los humanos pueden albergar gusanos adultos, por ejemplo Ascaris lumbricoides, formas inmaduras, por ejemplo Toxocara canis, o formas larvarias asexuadas, por ejemplo especies de Echinococcus. Una vez que los gusanos adultos establecen su residencia en humanos, generan huevos o larvas destinadas para la siguiente fase del ciclo. Este aspecto es significativo por el hecho de que la enfermedad helmíntica suele ser proporcional al número de microorganismos infectantes. Por ejemplo, 10 anquilostomas apenas causan enfermedad, mientras que 1000 anquilostomas causan anemia intensa al consumir 100 mililitros de sangre al día. Además, la patología relacionada con las infecciones helmínticas suele deberse a respuestas inflamatorias a los huevos o larvas más que a las formas adultas. Por ejemplo, la gran inflamación granulomatosa en la esquistosomiasis. Strongyloides estercoralis es una excepción porque las larvas pueden envolverse infecciosas en el intestino y causar una autoinfección masiva en huéspedes inmunocomprometidos. Los alimentos comprenden tres clases: los gusanos redondos, nematodos, tienen un tegumento colagenoso y una estructura no segmentada. Comprenden las especies de Ascaris, anquilostomas y especies de Strongyloides entre los gusanos intestinales y las filarias y especies Trichinella entre los invasores tisulares. Los gusanos planos, estos dos, son gusanos sin intestino de cuya cabeza escolex brota una tira de segmentos planos proglótides cubiertos por un tegmento absortivo. Comprenden los platelmintos de cerdo, ganado bovino y peces, y las larvas de gusanos planos, quísticos, cisticercos y quistes idiatídicos. Los tremátodos son gusanos primitivos a modo de hojas con un tegumento sincitial. Comprenden los tremátodos asiáticos del hígado y del pulmón y los histosomas que viven en la sangre. Ectoparásitos. Los ectoparásitos son insectos piojos, chinches o arácnidos, ácaros, garrapatas, arañas que se unen a la piel y viven sobre ella o en su interior. Los artrópodos pueden producir enfermedad por daño tisular directo o de modo indirecto, haciendo las veces de vectores para la transmisión de agentes infecciosos. Por ejemplo, garrapatas del ciervo transmiten la espiroqueta B. burgdorferi de la enfermedad de Lyme. Algunos artrópodos sin identificación y escoriaciones, por ejemplo pediculosis, causada por piojos unidos a las vainas pilosas, o sarna, causada por ácaros que fabrican su refugio en el interior del estrato córneo. En el sitio de la picadura pueden encontrarse partes de la boca asociadas con infiltrado inflamatorio mixto. Hasta aquí ya la página 340 del PDF.